La candidata presidencial del partido gobernante de Brasil, Dilma Rousseff, aumentó su diferencia sobre el candidato opositor, José Serra, a 10 puntos porcentuales en un nuevo sondeo de opinión dado a conocer el viernes, a menos de 2 semanas del balotaje del 31 de octubre. El grupo de las 20 economías líderes alcanzó el sábado un acuerdo para detener las devaluaciones competitivas de monedas, aunque no fijó metas para reducir los desequilibrios comerciales que empañan las posibilidades de crecimiento global. Durante una reunión en Corea del Sur, fue reconocida la creciente influencia de las grandes naciones emergentes en un sorprendente pacto para darles mayor participación en el Fondo Monetario Internacional. Al menos 250 personas murieron por una epidemia de cólera surgida en Haití, al tiempo que las autoridades sanitarias señalaron este domingo que el brote parece estar estabilizándose debido a que en las últimas 24 horas se han reportado menos casos y víctimas letales. La Comisión Europea advirtió a Italia que puede enfrentar sanciones si no retira las 2.400 toneladas de basura apiladas en las calles de Nápoles en la crisis más reciente que enfrenta el país por el manejo de los desperdicios. Los habitantes de Tercingo, un poblado pequeño cerca de Nápoles, incendiaron vehículos, quemaron banderas para protestar por el mal olor en un depósito de basura local. Al menos 3 personas murieron y unas 100 resultaron heridas el jueves durante un fuerte temporal de viento, agua y granizo en la norteña provincia argentina de Formosa. El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció una drástica remodelación de su gabinete para seguir adelante con el proceso de reformas estructurales y recuperar la senda de crecimiento económico. Miles de argentinos protestaron el jueves frente a la Casa de Gobierno por la muerte de un joven militante de 23 años ocurrida en un enfrentamiento entre trabajadores ferroviarios en la que hubo tiroteos. Este enfrentamiento dejó también una mujer de 56 años gravemente herida de bala y ocurrió el miércoles, luego de una protesta contra el despido de un grupo de trabajadores. Finalmente, el Senado francés aprobó la polémica reforma del sistema jubilatorio en el marco de protestas que incluso llegaron a desabastecer estaciones de servicio. Lo vemos. Las protestas por la reforma de las pensiones en Francia se han intensificado ante la inminente aprobación de la ley el miércoles en el Senado. Protestan por el retraso de la edad de jubilación de 60 a 62 años y de 65 a 67 para cobrar la pensión completa. Miles de estudiantes se movilizaron en Nanterre, a las afueras de París, de forma violenta, lo que obligó a intervenir a las fuerzas antidisturbios. Hubo cerca de 200 detenidos. Los camioneros se sumaron también a las protestas. Circulando a velocidad extremadamente lenta, bloquearon autopistas en el norte del país y generaron atascos de hasta 10 kilómetros. Hoy es un éxito. Además, se concentraron en los accesos a las 12 refinerías francesas, lo que contribuyó a endurecer el bloqueo que éstas sufren desde hace días y a desatar el pánico de los conductores, que se lanzaron a las calles en busca de combustible ante el temor de un posible desabastecimiento. Es una pesadilla. Fui a 10 estaciones de servicio, explica esta mujer. Se duplicó el consumo de gasolina, pese a que las autoridades garantizaron que no faltará. Ya tuvieron que echar mano de las reservas de emergencia y alrededor de 1.500 gasolineras del país colgaron el cartel de fuera de servicio. Y este es otro de los rostros de la protesta. En la sureña ciudad de Marsella, la basura se amontona en las calles tras 6 días de huelga de los recolectores. Es horrible, huele fatal. Espero que esto acabe pronto. Pero de momento no parece que eso vaya a pasar. El presidente Sarkozy repitió que no piensa dar marcha atrás. Esta reforma es esencial. Francia está comprometida y decidida a llevarla a cabo. Y si el gobierno no cede, los sindicatos tampoco. El gobierno no nos deja ninguna opción, no quieren negociar, están encerrados en su postura. Así que la movilización está creciendo. Trabajadores del transporte ferroviario y aéreo anunciaron que endurecerán sus paros, lo que ha obligado a suspender hasta la mitad de los vuelos en algunos aeropuertos.
Y ya está con nosotros el periodista francés Gaël Fabenec, quien en estos momentos se está desempeñando en la agencia AFP. Bienvenido y gracias por estar con nosotros aquí en Clave Mundial. Encantado. Vamos a explicarle a la gente, ¿no? Digo, ¿qué es lo que está cambiando? ¿Qué es lo que va a cambiar esta norma que recién acaba de aprobar el Senado francés? Bueno, la principal reforma es lo de la edad para jubilarse. Es decir, que antes se podía jubilarse a partir de 60 años. Ahora eso va a cambiar y la edad minimal para jubilarse va a ser a los 62 años. Y después hay otro cambio, es decir, que antes había que esperar los 65 años para conseguir la jubilación maximal, vamos a decir, completa, si no se había conseguido los 40 años que antes eran 40 años para conseguir esa jubilación completa. Y es decir que a partir de 65 años, aunque uno no había conseguido todo, podía conseguir esa jubilación completa. Ahora eso va a pasar a los 67 años. Eso es más o menos el punto clave de la reforma. Y en cuanto, por ejemplo, a los horarios de trabajo no se tocan, ¿no? No. Lo recuerdo porque además Francia es como un emblema en cuanto a las relaciones laborales y con jornadas bastante reducidas. Eso no se toca nada. Lo de las 35 horas, que es una reforma del gobierno izquierdista de Lionel Jospin, que fue al fin de los años 90, eso no cambia. Muchas veces la derecha francesa, es decir, bueno, de donde viene Sarkozy, dijo que iba a cambiarlo porque era un freno a la competitividad de la economía francesa, pero al final hasta ahora no lo tocó. Claro, ¿cuántas personas se van a ver afectadas por este corrimiento que de todos modos se va a aplicar un poquito más adelante, ¿no? A partir del 2018 Sí, exactamente. Eso no va a concernar a la gente, creo que nació después de 51. Es decir, sí, una parte de lo que llamamos el baby boom. Y bueno, creo que la población de Francia es más o menos de 60 millones de habitantes, un poco más ahora, 63, 64. Es decir, y la población activa no le puedo decir exactamente, pero hay que ver que son entre, sí, más o menos 30 a 40 millones de personas. Y la reforma concerna sobre todo los que están, salarios, que reciben un salario cada mes, que es más o menos creo un 80% de la población activa de Francia. Claro. ¿Es suficiente hacer esta reforma jubilatoria con todas las protestas que ha traído para solucionar el déficit que tiene en estos momentos el gobierno francés? Porque esto se enmarca, vamos a decirlo, en una política de austeridad planteada desde toda la Unión Europea, y esta es la medida primaria que está tomando Francia. ¿De cuánto es el déficit y si lo puede cubrir con esta reforma? Esta reforma no sirve para reducir el déficit, sirve solo para solucionar el problema del sistema de pensión francés, porque ¿qué pasa? Es que este sistema es un sistema que se llama por repartición, es decir, que los activos pagan por los jubilados. Antes había pocos jubilados y muchos activos por lo del baby boom que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, entre fin de los años 40 y fin de los años 60. Pero ahora creo que había antes más o menos 3 activos por un jubilado y cada vez más llegamos a una comparación de casi un activo por un jubilado. No es ahora, pero en los años que vienen es más o menos lo que va a pasar. Por eso están cambiando el sistema, pero lo que se dice es que eso va a resolver el problema de financiamiento de la jubilación para el año 2020 más o menos. Pero en 2050, cuando la población va a seguir envejeciendo, va a ser un poco complicado. Pero lo de los gastos públicos, ahora hay otras políticas, iniciativas. El objetivo del gobierno creo que es de llegar a un déficit de 3% en 2013, porque el 3% es un poco la cifra mágica del Tratado de Maastricht que firmó Francia con otros países para la creación del euro. Claro, que todos los países tenían que tener, que se incorporaran, ¿no? Que estuvieran en la Unión Europea, esa franja, digamos, de déficit para hacer posible
las políticas macroeconómicas, ¿no? Exactamente, pero ahora hay muchos países que están mucho arriba de esa cifra de 3%. Por ejemplo, creo que Irlanda este año va a llegar a un 30%, una cifra increíble. Y Grecia y también. demás, ¿no? Ahora, toda esta disputa, ¿no? Todas estas protestas que lo vimos recién, que se generaron por esta discusión del sistema de pensiones, ¿pone en riesgo, en qué situación queda el presidente Sarkozy, pensando que además en el 2012 vienen unas nuevas elecciones y que, bueno, parece que estaría interesado en postularse nuevamente? Bueno, la verdad que para él es un momento difícil porque tiene sí, ahora creo que un 70% de la población está en contra de lo que dicen los sondeos, está en contra de esta reforma. Él tiene una popularidad muy baja, pero lo que pasa es que él piensa que si al final retrocede sobre esa reforma va a ser peor para su imagen. Quiere estar un reformista que en Francia hay siempre este problema, porque sí, tenemos una tradición de manifestaciones y todo eso, y en la derecha la gente que vota para la derecha cree que no hay que ceder a las manifestaciones, y por eso Sarkozy se dice, bueno, estamos en 2010, tengo más de un año antes de la presidencial, así que, bueno, hay que hacerlo ahora y voy a recibir los frutas de todo eso en 2012. Es un poco el cálculo político. Además, después de la reforma va a cambiar su gobierno. Así que capaz que va a cambiar también... ¿Su gobierno en qué sentido? Hace meses que anunció que va a hacer un cambio de primer ministro y de ministros claves. Y normalmente pensaba hacerlo en octubre, pero la reforma va a ser votada definitivamente el miércoles, porque el Senado la votó, pero... Con algunos cambios. Con algunos cambios, así que tienen que hacer una reunión entre los diputados y los senadores para hacer un texto final y después la entrada en vigor será más o menos en noviembre. Así que en este momento va a cambiar su gobierno para tratar de dar un poco de oxígeno a su... Claro. La Unión Europea, que en un primer momento había criticado duramente y había anunciado sanciones, ahora en los últimos días echó para atrás y dijo que no va a haber sanciones porque Francia habría anunciado un cambio, ¿no?, en las leyes de inmigración. ¿Cómo se explica este cambio de la Unión Europea a un tema que ha sido tan sensible y tan criticado por algunas organizaciones sociales, inclusive la Iglesia? ¿Cómo, antes que eso quizás, cómo ven los franceses a los gitanos? Creo que eso es un poco el revelador de la manera que vive Francia ahora, que hay, creo, un temor en Francia porque es lo de la crisis también y la gente se asusta por muchas cosas y hay un poco, sí, de temor por el extranjero, por la gente que no está exactamente como el modelo habitual y bueno, creo que hay una parte de la gente que se dice, bueno, la Unión Europea era para avanzar, para reformar la economía, pero no pensaba en eso, que también podía haber poblaciones de otros países de Europa, de la Unión, que fueran poblaciones pobres, con modelos un poco distintos de vida y que hay que integrarlos.